Dios los bendiga. Vamos a hacer el comentario a las lecturas del tercer domingo ya del tiempo ordinario en el ciclo B. Vamos a hacer la lectura de todos los textos del leccionario que se hacen en la celebración eucarística dominical. Y luego vamos a comentar, ¿verdad?, estas lecturas con la idea pues, que les pueda servir también a los que hacen las celebraciones, por ejemplo, nuestros delegados de la palabra de Dios, que puedan preparar, ¿verdad?, las lecturas correspondientes y el comentario, y también a los que son lectores, para que puedan pues, disponerse ya con tiempo suficiente para la proclamación de la palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a tomar las lecturas. La primera lectura de la misa dominical, el domingo tercero del tiempo ordinario, color litúrgico verde. La primera lectura es del libro del profeta Jonás, el capítulo 3, versículos 1 al 5 y el versículo 10. Escuchemos. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo está tomado del Salmo 25 o Salmo 24 en la numeración latina. Dice: descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, versículos 29 al 31. Hermanos, les quiero decir una cosa: la vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La aclamación antes del Evangelio está tomada de Marcos 1:15 para el canto del Aleluya, y dice: el reino de Dios está cerca, dice el Señor,
arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Evangelio de este domingo en el ciclo B es San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Dice la palabra de Dios: Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, si ustedes se fijaron, ¿verdad? La primera lectura está en relación estrecha con el Evangelio. Está tomada del libro de Jonás, el profeta Jonás, en el capítulo 3, ya cuando Jonás pues se ha resistido a la misión, no ha querido cumplir la misión. Está en el capítulo 1 y luego pues ha querido huir de Dios y después lo ha tragado una ballena, ¿verdad? Cuando lo han arrojado al mar, etcétera. Y el Señor lo vuelve a llamar, por eso comienza aquí el texto, ¿verdad? Dice: en aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo nuevamente lo que ya le había dicho: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Entonces Jonás, que es un profeta que aquí en este libro aparece como renegando de la misión, un profeta que no quiere aceptar la llamada que el Señor le hace, ¿verdad? Porque ir a anunciar a Nínive era ir a una ciudad sanguinaria, en la Biblia es llamada así Nínive, capital del imperio asirio. Los asirios eran crueles, tenían ejércitos pues que se imponían, que hacían desastre a los lugares donde llegaban y hacían pues torturas tremendas, ¿verdad? Y acababan con la vida de mucha gente. Entonces Nínive, por eso es llamada en la Biblia así, ciudad sanguinaria. Pues ahí a Nínive Dios le pide a Jonás que vaya a predicar, que vaya a anunciar el mensaje que le va a dar. Y ya después de resistirse, finalmente acepta y Jonás va a predicar, ¿verdad? Se levantó Jonás, dice aquí la lectura, y se fue a Nínive como le había mandado el Señor. Entonces se está cumpliendo ahora sí ya la misión. Pues una ciudad grande, ¿verdad? Como dice aquí el texto, hacían falta 3 días para recorrerla, y Jonás camina por la ciudad todo un día predicando que en 40 días Nínive sería destruida. Esa es la predicación de Jonás, una predicación que llama a la conversión. Viene una respuesta, dice aquí el texto, ¿verdad? Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. O sea, hay un cambio, hay una conversión, hay una transformación en la vida de las personas. Está la penitencia, está el ayuno, ¿sí? Y bueno, aquí en el versículo 10, capítulo 3, versículo 10, dice: cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Esta es muy, muy resumida la historia, ¿verdad?, del texto. Lo que se pone de realce aquí es la predicación de Jonás, anunciando la destrucción de Nínive y la conversión de los ninivitas, ¿verdad? Ellos le creen a Dios, dice aquí, también con obras manifiestan su arrepentimiento, y dice aquí: vio Dios sus obras y cómo se convertían de su mala vida. En el texto hebreo, la palabra para designar conversión es el verbo shuv, que quiere decir regresar.
Entonces Dios ve que ellos están regresando, ¿verdad? Se están arrepintiendo, se habían alejado de Él, habían estado cometiendo barbaridades, abominaciones, pero están regresando y lo manifiestan con obras, con ayuno, con sacrificio, y Dios cambia de parecer, dice aquí, no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Entonces aquí está la llamada, ¿verdad? La llamada, la vocación, el anuncio de la conversión. Entonces el texto queda muy bien con el Evangelio, porque ustedes oyeron, ¿verdad?, cómo comienza la misión de nuestro Señor Jesucristo aquí en el Evangelio de San Marcos, precisamente con unas palabras que se nos dicen a nosotros el miércoles de ceniza. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, que es San Marcos capítulo 1, versículo 15. Entonces aquí dice, después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea, a la zona norte, ¿verdad?, a Galilea, para predicar el Evangelio de Dios, para predicar la buena noticia, la buena nueva de salvación. Es el anuncio del reino de Dios, es el anuncio de la buena noticia. Y decía, se ha cumplido el tiempo, o el tiempo ha llegado, y el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces también Jesús, ¿verdad?, como Jonás que fue a predicar la conversión, también Jesús comienza a anunciarle a la gente que el reino de Dios ya está aquí, se ha acercado, ha llegado el tiempo, el plazo, digamos, se ha cumplido y el reino de Dios ya está cerca de nosotros. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Nuevamente, así como los ninivitas, que se nos dice aquí, ¿verdad?, que creyeron, entonces hay que creer. Y también dice que eh, arrepiéntanse, dice aquí Jesús, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Se dice que ellos se arrepintieron, bueno, se convirtieron de su mala vida, ¿verdad? Se convirtieron. Esa es la conversión. Entonces, la llamada a la conversión. El anuncio del reino de Dios, el reino de Dios está cerca, y la llamada a la conversión. A eso nos lleva, pues, el anuncio del Evangelio que Jesucristo está comenzando a predicar. Y recuerden que el Evangelio de San Marcos comienza en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, que dice, inicio del Evangelio de Jesús Cristo, Hijo de Dios. Entonces, este libro es el Evangelio, es la buena nueva de Jesús, Hijo de Dios, que nos llama a nosotros a la conversión. Pues Jesús, con su propia persona, va a predicar el Evangelio, ¿verdad? Como dice aquí, a predicar el Evangelio de Dios, dice aquí. Y dice, crean en el Evangelio. Entonces, a lo largo del Evangelio, porque estamos en el capítulo 1, ¿verdad?, durante todo este año, en el ciclo B, vamos a ir siguiendo a Jesús en esta misión, en esta predicación, en sus acciones, en sus obras, tratando de descubrir, ¿verdad?, cómo Él es el Cristo, el Mesías, el enviado del Padre para nuestra salvación. Y luego el evangelista nos narra cómo Jesús llama a los primeros apóstoles. Aquí se mencionan 4 de los primeros apóstoles que Jesús llama, ¿verdad? Va a ir formando la comunidad de los discípulos, donde los más cercanos son los apóstoles, 12. Aquí nos menciona 4, más adelante en otro pasaje va a mencionar a Leví o Mateo, que es recaudador de impuestos, y en otro pasaje hace un sumario y menciona que Jesús instituye 12 y menciona los nombres de los 12 apóstoles. Eso en distintos pasajes del Evangelio de San Marcos, ¿no? Pero aquí comenzamos con los primeros 4, que dice cómo Jesús, caminando por la orilla del lago de Galilea, nos ha indicado, ¿verdad?, que Jesús se ha ido a Galilea a predicar el Evangelio. Bueno, pues ahí caminando por la orilla del lago de Galilea o mar de Galilea, el lago de Tiberíades, ahí Jesús ve a Simón y a su hermano Andrés. Los ve ahí desde donde están ellos trabajando, ¿verdad? Eran pescadores, están echando la red, o sea, en el momento de trabajar, que están haciendo su oficio, ¿verdad?, así como alguien que está, por ejemplo, alguien que estuviera sembrando, ¿verdad? Yo he ido a algunas aldeas
Recuerdo, ¿verdad?, cuando hemos ido así caminando, que hemos ido a algún lugar y me he encontrado gente cuando están ahí sembrando, echando la semilla, ¿no? Ahí sembrando en el campo, o algunos los encuentra uno ahí con el ganado. Bueno, pues ahí Jesús, cuando encuentra a estos dos hermanos, Simón y Andrés, los ve cuando están echando las redes, están en la pesca, ¿verdad?, en el pleno momento ahí de trabajo, de actividad, ahí sobre la barca. Y dice cómo Jesús los llama, ¿verdad? Dice aquí, Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Y viene la respuesta, ¿verdad? Está la llamada y está la respuesta. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron, ¿verdad? Inmediatamente hay un responder a la llamada de nuestro Señor Jesucristo. No hay una oposición, ¿verdad? Así como en la primera lectura Dios llama a Jonás, levántate, ¿verdad?, vete a Nínive a predicar el mensaje que te voy a decir. Bueno, pues también aquí el Señor los llama, síganme y los haré pescadores de hombres, y ellos inmediatamente dejan sus redes, su trabajo, y comienzan a seguir a Jesús. Hay un cambio de vida, hay una transformación. Pero bueno, esto ya nos indica también a nosotros, ¿verdad?, que somos discípulos de Cristo, como el Señor sigue llamando y también nos llama a nosotros, fija su mirada en cada uno de nosotros para que podamos participar pues también de la misión. El Señor nos llama, no importa nuestra condición, el trabajo que desarrollemos, las capacidades que tengamos. Fíjense cómo Jesús va a fundar su iglesia y va a poner como columnas de la iglesia, pues no a personas, en este caso, ¿verdad?, que pudiéramos decir así, profesionales de la fe, ¿verdad?, no son del grupo de sacerdotes, no parece que sean personas así que hayan estudiado mucho, no, son gente sencilla, gente del pueblo, que Jesús les va a confiar esta gran misión de ser pescadores de hombres, ¿no? Y cómo les transforma, ¿verdad?, la vida, ¿sí? Pues de estar ahí en la pesca, como ahora van a pescar, pero hombres, o sea, la misión apostólica, ¿no? Como también nos podría decir a muchos de nosotros, ¿verdad?, en lugar de andar, bueno, ya sembrando, ¿verdad?, pues el Señor va a ser los sembradores, pero de la palabra, ¿verdad?, de la palabra de Dios, por ejemplo, ¿no? O los que cuidan ganado, que están ahí con el ganado, el Señor pues les va a confiar tal vez cuidar sus ovejas, ¿verdad?, su rebaño, ¿verdad?, cuidar de las vidas de muchas personas, anunciando la palabra de Dios, ¿no? Como hacen muchos hermanos que son delegados, que son catequistas, que tienen algún servicio. Luego sigue Jesús llamando, ¿verdad? Dice, un poquito más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Sí, se menciona el padre, ¿verdad?, Zebedeo. Santiago y Juan estaban en una barca remendando sus redes. Entonces estos están después de la pesca o preparándose, ¿verdad?, para la pesca, pues arreglando el equipo, ¿verdad?, con el que ellos trabajan, que son las redes, es el equipo fundamental. Y también dice aquí, los llamó, ¿verdad? Ellos estaban ahí con su padre, ¿sí? Dice, los llamó y ellos dejando en la barca a su padre con los trabajadores se fueron con Jesús. No solo eran ellos, ¿verdad?, con su padre, sino estaban los trabajadores, pues ellos comienzan a seguir a Jesús, ¿verdad?, el gran apóstol San Juan, apóstol y evangelista, y Santiago, los hijos de Zebedeo, que más adelante el evangelista dice que Jesús les llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno. Bueno, pues ellos ahí cuando están preparando la pesca, también Jesús los llama y van a dejar pues incluso la familia, ¿verdad? Dejan a su padre, dejan pues ahí la barca, dejan ahí a los otros trabajadores para seguir a Jesús, ¿verdad? Jesús también los llamó, ¿verdad? Llamada y respuesta. Entonces este domingo Jesús nos llama a nosotros también, nos invita a revisar, ¿verdad?, nuestra vocación, cómo nos ha llamado el Señor desde nuestra situación, pues para que podamos participar también en esta misión en el reino de Dios, que podamos poner nuestras fuerzas, nuestra capacidad, nuestro conocimiento al servicio del reino de Dios para nosotros también anunciar que el reino de Dios está cerca, anunciar el evangelio, anunciar la buena noticia
y no ser reacios, ¿verdad? Como les decía Jonás, inicialmente no quería ir a Nínive, yo creo que le daba miedo ir a predicarle a esa gente sanguinaria, malvada de la ciudad de Nínive, pero fíjense cómo al final, después de resistirse a Dios y hasta que se lo tragó una ballena, ¿verdad? Después de andar huyendo de Dios, al final le respondió a Dios y fue a predicar y el mensaje produjo conversión, que eso es lo importante, ¿verdad? Que pueda cambiar la vida de otras personas. Nosotros somos llamados a colaborar también en el anuncio del reino y ayudar a que muchos más se conviertan, ¿verdad? Personas que a lo mejor tienen conductas torcidas, pues, conductas equivocadas, que andan en vicios, que andan en drogas, que andan en alcohol, que andan robando o que no trabajan, etcétera. Pues el Señor nos llama a nosotros a ser instrumentos para anunciar el Evangelio, y transformar la vida de muchos hermanos, que haya, por ejemplo, esos padres de familia que se embolan, que se emborrachan y que no cumplen sus obligaciones. Bueno, alguien que les predica la palabra tal vez los va a ayudar a cambiar, a transformar su vida, a ser una mejor persona, un buen padre, a darle el alimento a los hijos, a no gastar pues el salario, ¿verdad? De su trabajo, gastárselo ahí con amigos o en vicios o cosas así, más bien utilizarlo bien, ¿verdad? Para que los hijos tengan lo necesario para educarse, para tener su salud, para tener su ropa, para tener sus alimentos. Entonces, el Evangelio hace de nosotros personas que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, personas que hacen el bien, ¿verdad? Pero eso es bien importante que nosotros le ayudemos a otros, ¿verdad? A cambiar, a transformar la vida, ese mensaje. Y la segunda lectura, que recordemos que es una lectura continuada de las, en este caso es de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hoy se toma un pedacito del capítulo 7, los versículos 29 al 31. Ustedes recuerden que la semana pasada leímos el capítulo 6, un pedacito en esta primera carta a los Corintios, que hablaba en el tema de la fornicación, la porneia, ¿verdad? La fornicación. Y San Pablo nos recordaba, ¿verdad?, que nuestro cuerpo es templo, santuario del Espíritu Santo. Hoy el apóstol, en este capítulo 7, después de haber tratado sobre el matrimonio y sobre la virginidad, unos temas muy interesantes, ¿verdad?, pues, que hacen ver la dignidad que tiene el matrimonio y también la posibilidad de vivir el celibato o la virginidad por el reino de los cielos, ¿verdad? Donde San Pablo dice que el no casado, ¿verdad?, o la no casada, la virgen, se puede dedicar más a las cosas de Dios sin estar dividida. Pero bueno, después dice San Pablo, es un argumento pues en relación al final, ¿verdad? O sea, todo es provisional, todo es pasajero. Dice el versículo 29, ¿verdad? Les digo, hermanos, el tiempo es corto, ¿verdad? El tiempo apremia, el tiempo es acortado, es acortado. Eh, de ahora en adelante, dice aquí, ¿verdad? De ahora en adelante, por tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, ¿verdad? O como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no lo disfrutaran, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios, versículo 31, ¿verdad? Los que disfrutan del mundo, los que aprovechan, que disfrutan el mundo, como si no lo aprovecharan o no lo disfrutaran, porque pasa la apariencia del mundo, de este mundo. O sea, esto es pasajero. El esquema, dice aquí, la apariencia, tos gema, tus cosmo, este, pasa, ¿verdad? Pasa. Entonces, todo esto es pasajero, ¿verdad? Todo esto es pasajero. Incluso, o sea, por eso San Pablo ha dicho, ¿verdad?, que el mismo matrimonio, pues también es pasajero, o sea, es algo temporal. Y por eso los que están casados deben vivir como si no lo estuvieran, dice el apóstol. O sea,
no poner toda su seguridad siempre pues ahí en el matrimonio, ¿no? Todo es pasajero. Hay personas que a veces ya se les murió la esposa, se les murió el esposo, ¿verdad? Y ve uno esto, ¿verdad? Todo es pasajero, ¿verdad? Y entonces tenemos que vivir, este, pues, sabiendo que nuestra vida, pues, es caduca, ¿verdad? Teniendo la mirada en Dios, en las cosas que son durables, que son permanentes, pero en lo de aquí de la tierra, todo es pasajero, ¿verdad? Todo es pasajero y la presentación de este mundo está pasando, dice aquí, ¿verdad? La apariencia de este mundo está pasando. Entonces, eso pues nos debe hacer a nosotros poner la mirada en Dios y pues en la venida de nuestro Señor Jesucristo también, ¿sí? El Señor que viene, que vendrá, y todo lo demás pues es temporal, ¿no? Porque a veces hay personas que viven para tener muchas cosas, ¿verdad? Tener, acumular, tener esto, aquello, el otro, pero la palabra de Dios nos dice que el que posee debe vivir como si no tuviera, ¿verdad? O sea, no poniendo el corazón en esas cosas que son temporales, que son pasajeras. Bien, vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos ayude a nosotros a ser mejores discípulos, a responderle a Jesús, a la llamada que Él nos hace a seguirlo y estar dispuestos pues, a dejar muchas cosas que tenemos que a lo mejor nos impiden a nosotros ponernos a disposición en el anuncio del reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén. Que pasen un feliz domingo. Dios los bendiga.